Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Empresa 7, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Hace poco escuchaba al presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba, Félix Almagro, decir que veía en la Universidad de Córdoba pues un aliado en esa batalla, en esa lucha para favorecer el emprendimiento, la creación de empresas. Nosotros aquí hablamos fundamentalmente de empresas públicas, de empresas privadas, y hoy vamos a hablar de quienes fomentan que se desencadenen, que surjan estas empresas. Vamos a hablar con la Universidad de Córdoba y concretamente vamos a abordar el programa Emprende UCO, Emprende Universidad de Córdoba, que lo que pretende es precisamente la promoción del emprendimiento entre los jóvenes estudiantes de esta institución académica. Han participado en este caso, en su octava edición, pues 25 ideas de negocio entre 18 y 31 años. Y para ello vamos a entrevistar a Enrique Quesada, que es vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba. Muy buenas noches. Muy buenas noches. 8 ediciones ya de Emprende UCO. Entiendo yo que ya hay un camino recorrido. Hay un camino recorrido y además 8 ediciones cuyo objetivo fundamental ha sido crecer siempre y mejorar el programa. Gracias, por supuesto, a la participación de la UCO, pero muy en especial a la participación creciente de otros agentes del territorio. Me surge la duda si han logrado realmente fomentar ese emprendimiento. ¿Cómo estaba el marcador en el minuto 0 y cómo está en el minuto 8? Bueno, el marcador no estaba a 0 porque la Universidad de Córdoba siempre se ha ocupado de alguna manera del fomento de la cultura empresarial. ¿Pero cuál era la fotografía inicial? La fotografía inicial era que no existía quizá un programa estructurado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Había quizá acciones sueltas y lo que hubo que hacer fue apostar decididamente por algo tan importante, porque justamente cuando el equipo del rector Gómez Villamando accede al gobierno de la universidad, en paralelo, desde el punto de vista territorial, regional y nacional, aflora con mucho hincapié, ¿no?, la necesidad, en un país que también viene de una crisis económica, la necesidad de tener más personas innovadoras, emprendedoras, más empresarios, y en ese contexto es una herramienta muy importante dentro del concepto del gobierno de la universidad. Entonces, a lo largo de estos 8 años, lo que hemos hecho es crear, nosotros lo representamos como una pirámide, ¿no?, un programa integral con distintos niveles, en la base de la pirámide distintos programas de sensibilización, digamos, a la comunidad universitaria y también a otros eslabones de la comunidad educativa, para poner de manifiesto la importancia, ¿no?, de poner en su proyecto vital de cada uno, no solo el trabajar para una administración o el ser contratado o contratada para una empresa, sino por supuesto también el tomar las propias riendas de su espíritu emprendedor y crear algún tipo de idea de negocio, ¿no? Entonces, en ese contexto hay distintos programas en esa base de sensibilización para activar o para hacer que afloren los espíritus de liderazgo y emprendedores. Luego etapas de formación, que es donde se incluye Emprende UCO, donde hemos mimado mucho en la Universidad de Córdoba. Para nosotros es fundamental y así se distingue a nivel nacional actualmente nuestros mentores. Son mentores que vienen del territorio, por ejemplo, de jóvenes empresarios, como usted ha mencionado, a su presidente. Me sorprendió lo que decía Félix Almagro sobre vosotros, que veía ya un colaborador, un aliado, cuando hacía tiempo que se veía la universidad como una institución algo más reacia, algo más opaca a penetrar, que el empresario penetrara. Yo creo que es simplemente algo de mutuo interés. La Universidad de Córdoba se siente muy cómoda cuando el tejido empresarial a todos los niveles, por supuesto los jóvenes empresarios, ¿no?, porque quizás están aún más cerca de su periodo, de su etapa universitaria, se acercan a la universidad y ha sido muy fructífera esa relación. Entonces, en nuestro programa de mentores, pues con frecuencia hay personas que pertenecen a ese colectivo y ese programa de mentores en la etapa formativa ha sido muy importante porque incluso dentro de la tercera etapa, que es la de creación propiamente dicha, ha permitido que se creen a lo largo de estos años un buen número de empresas. ¿Me ha dicho cuál era la fotografía o la ha esbozado en esa primera edición de Emprende UCO? ¿Cuál es la fotografía actual? ¿Cómo ha evolucionado, cómo ha hecho evolucionar el emprendimiento entre los jóvenes estudiantes de la Universidad de Córdoba, el programa Emprende UCO y otros programas que luego analizaremos para terminar la entrevista?
Pues la fotografía final, que la vamos a dejar ahora, ¿no?, en la situación actual, es muy interesante porque a lo largo de estos 8 años, aparte de haber participado 188 personas en todo el programa, con 130 proyectos, ¿no?, y finalmente se han llegado a crear 60 empresas, de las cuales 53 están vivas, algunas de ellas desde 2015 han pasado lo que se viene a denominar el Valle de la Muerte. Podríamos decir que el programa Emprendeuco pues goza de una gran salud. De esas empresas hay algunas que ya han conseguido premios a nivel de, por ejemplo, de AGE y de otro tipo de certámenes empresariales. ¿Conoce algún caso? Pues Starbike. Hay otras empresas relacionadas sobre todo con el mundo del diseño gráfico. Hay 13 o 14 empresas que han pasado ya el Valle de la Muerte, o sea que tienen más de 3 años, y han estado en rondas de negocio. Eso es una cosa muy importante porque en la parte de creación y de acompañamiento, nosotros hemos inaugurado recientemente, hace un par de meses, un espacio de coworking en el campus de Rabanales, que está a disposición también, lo va a gestionar Fundecor. Fundecor es nuestra fundación, nuestro medio propio más importante en el campo del emprendimiento, y está a disposición de todo el tejido empresarial, de todo el territorio, en esa etapa, digamos, de acompañamiento al empresario, ¿no? Una pregunta que me asalta: ¿cómo se le dice a un muchacho, un chaval de 18 o 20 años, que posiblemente haya pensado en aprobar unas oposiciones o trabajar para otra persona? Se le dice, emprende. Emprende, que es mejor. Pues hay un dato muy curioso. Hace 2 años hay distintos tipos de instituciones. Porque no todo el mundo vale para emprender, claro. Hay distintos tipos de empresas y consultoras que hacen encuestas sobre eso. Y hace 2 años aparecen por primera vez encuestas en las cuales, al preguntarle a los jóvenes universitarios cuál era su destino favorito al final de la carrera, por primera vez, el ratio era de 22 a 28%, hay un mayor número de personas que prefieren iniciar actividades propias. O sea que por primera vez, en 2018, se produce la inflexión y no gana el ser funcionario. O sea, gana el emprendimiento a nivel nacional. Sobre el aprobado de una oposición, ¿no? Efectivamente. Lo cual pone de manifiesto que quizás está habiendo un cambio de paradigma, y eso, pues, obviamente, el sistema universitario tiene que acompañarlo. ¿Y cómo se acompaña? Pues con este tipo de programas cuyo objetivo es muy sencillo, es que la persona que tenga el sueño de convertirse en empresario pueda formarse primero como emprendedor y que no se nos escape nadie, por decirlo de alguna manera, porque de eso va a depender mucho el futuro del país. Entiendo que hasta el año 2018 era esa tónica habitual o ganaba en la proporción, ¿no?, fundamentalmente. Quería preguntarle también porque lleva 8 años este programa, Emprendeuco, justo los mismos años que lleva usted al frente del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Territorial. ¿Se llamaba al principio de otra manera o usted tenía otras competencias que se han ido ampliando? Pero coinciden los 8 años con las 8 ediciones. Sí, bueno, pero todo el trabajo que se ha hecho en este sentido es un trabajo de equipo, ¿no? Eso son las consignas, las da nuestro rector siempre, y nosotros lo que hemos tenido que ser es capaces, y yo creo que es una de las mayores satisfacciones personales, de convencer a nuestro entorno, porque yo no le he mencionado que este programa UCO Emprende y gran parte de nuestras actividades en toda esa pirámide no hubieran sido posibles sin otros agentes del territorio, muy en particular la Diputación de Córdoba, que ha apostado decididamente por muy innovadores programas de práctica en empresas, programas de gamificación y por el programa Emprendeuco. Entonces, la apuesta del territorio, también de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento, otro tipo de instituciones, incluso empresas privadas como COVAS, la apuesta del territorio ha sido decidida, y eso es uno de los grandes éxitos de nuestro programa, que se está haciendo de manera conjunta con todo el ecosistema que rodea la Universidad de Córdoba. Ahí sí que a nivel personal podríamos decir que quizá un poco por la emoción, que yo creo que una de las cosas que siempre debo destacar de mi actividad, ¿no?, es la emoción que suelo dedicar a las cosas que hago. A lo mejor he sido capaz de poco a poco convencer a bastantes agentes del territorio para que nos acompañen en este... Y lo ha mantenido 8 años, ¿no? Entiendo 8 años. Entiendo que si no hubiese funcionado,
habría pulsado el botón rojo. Bueno, el equipo que hemos creado también es muy importante. Yo creo que eso le da, digamos, sostenibilidad al programa, porque, a través de Fundecor, el presidente de Fundecor, Librado Carrasco, el profesor Librado Carrasco Otero, su gerente Rafael Linares Burgos, son personas también que han hecho más fácil, ¿no?, todo este ecosistema de emprendimiento dentro del contexto de nuestro vicerrectorado. O sea, que entendemos que el emprendimiento es una de las patas, o sea, la apuesta por el emprendimiento, apuesta y fomenta una de las patas de este equipo de gobierno, ¿no? Ha sido una de las patas, yo creo que una de las, se ha dicho ya en determinados foros, ¿no?, una de las actividades o de los, eso que se llaman los artículos científicos keyword, palabras clave del mandato de nuestro rector, ha sido la proyección de la universidad al territorio, ¿no? Podríamos detenernos mucho sobre esto, ¿no? Pero cuando ocurren cosas como, por ejemplo, la base logística y tal, eso tiene un antecedente, que es esa proyección al territorio con este tipo de cosas y con otras muchas, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido uno de los grandes aciertos de nuestro rector, y eso se ha hecho, pues, por supuesto, a través de su equipo y con las consignas que se llevan a cabo en el Consejo de Dirección. En este proyecto tienen como socio, como partner, como colaborador, la Diputación de Córdoba. ¿A qué competencia le corresponde a cada uno? Bueno, la Diputación de Córdoba, yo tengo que agradecer enormemente, ¿no?, porque en todas las reuniones que hemos mantenido tengo que agradecer enormemente a la Diputación de Córdoba. En particular, yo tuve mis primeros contactos con la que en aquel momento era la diputada que tenía competencia en empleo, Lola Amo. Quizá ella vio, o yo supe transmitirle, la importancia de llevar otro de los grandes retos de nuestro rector, llevar la universidad al territorio, a la provincia. La Universidad de Córdoba tiene que ser una universidad de Córdoba, pero también de su provincia, ¿no? Y entonces, la empleabilidad, el crecimiento de la empleabilidad depende de una serie de factores que son los que quizá la Diputación ha visto que fomentan nuestros programas de emprendimiento y nuestros programas de práctica, que también están muy relacionados con el emprendimiento. Actualmente tenemos un programa de práctica muy innovador en el ámbito nacional, con la Diputación de Córdoba, que lo que hacemos es premiar las prácticas que se realizan en la provincia, en términos de la asignación mensual que tienen las personas que hacen esas prácticas. Estamos hablando siempre de estudiantes, de personas estudiantes. Y también el programa de emprendimiento, porque de alguna manera esas empresas a veces crecen también en la provincia. Y hay otra cosa muy importante: cuando uno ve el destino de todas estas personas que han participado en programas, estas personas que han participado en estos programas, un 33% de ellas se mantienen con su idea, es decir, se han convertido en empresarios, porque el emprendedor puede terminar siendo empresario. Un 33% de esas personas siguen en procesos formativos, y muy importante, el 33% restante son personas que han sido capaces de incorporarse a otras empresas o incorporarse a otras ideas, pero con espíritu de liderazgo, ¿no? Y eso es muy importante para nuestro tejido empresarial y para nuestra provincia. Entonces yo creo que la Universidad de Córdoba ha sabido detectar en nuestros programas un elemento más muy importante para apoyar el empleo en la provincia. Y hay que decirlo, aunque en Córdoba no hay tantos problemas como en otras comunidades, como por ejemplo en Castilla y León, ¿no?, que ahora hay elecciones de fijación de la población al territorio. No tenemos tantos problemas como yo, aunque sí también sufrimos despoblación, sí. Pero no tenemos municipios al borde de la desaparición, por una cuestión social, antropológica o lo que sea, pero en el caso de la provincia de Córdoba no tenemos ese gran... Hay más arraigo al terruño, ¿verdad? Hay más arraigo. El norte de la provincia, los datos anuales sí que parece que hay, pero no es esa despoblación. No es Castilla y León. No es Castilla y León. No es Castilla y León. Quería preguntarle por los premios que contemplan y sobre todo, ¿quién decide quiénes son los premiados? O sea, ¿son empresarios? ¿Son usted, vicerrector, que me imagino que formará parte de ese jurado? ¿Cómo se decide? ¿Cuál es el criterio que utilizan? Bien, hay distintos certámenes, por ejemplo, en el caso del programa Emprendeuco, para los premios están, pues justo lo que le terminaba yo de explicar, o sea, hay representantes de la propia universidad, normalmente no es el vicerrector, personas que están muy relacionadas con el mundo del emprendimiento
dentro de nuestro profesorado, el mundo del emprendimiento y el desarrollo empresarial, personas del sector empresarial de la provincia, personas por ejemplo, de la Diputación, del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, de las que están todas las competencias que tiene la Junta de Andalucía, concretamente las que están en Córdoba. Por tanto, es una representación de todas las, digamos, agentes locales y provinciales que tienen que ver con la creación de empresas. Esas son las personas que integran nuestro jurado, siempre. Tengo entendido que, y lo ha dicho usted anteriormente, que se han constituido 60 empresas, ¿no? Sí. De las cuales 53 siguen activas. Le quiero preguntar por el éxito de las 53, pero también por los motivos que llevaron a las 7 a desaparecer. Me gusta más hablar en positivo. De hecho, los números son más positivos que negativos. Pero me gustaría que analizara la argumentación, me argumentara las 53 que siguen en pie y las 7 que por distintas razones, pues bueno, pues... Una pregunta han pasado mejor vida. Hace usted una pregunta muy interesante. Bueno, el ratio es buenísimo. Ojalá a nivel nacional. Bueno. ¿Sabe usted que se crean 40 y tantas mil empresas? Sí, se destruyen, pero luego se destruyen muchísimas. Se crean muchas más que en Alemania. Pero la pregunta que usted me hace me parece muy interesante. Tenga usted en cuenta que estos programas parten de la base de la libertad de la persona. Las personas que se acercan a nuestros programas tienen sus ideas. Nosotros, en nuestros programas, digamos, no hay ideas preconcebidas, no hay un programa donde se diga, bueno, pues de todas las personas que entren, que por cierto, decía usted la foto de este año por primera vez ha habido que hacer un proceso selectivo porque el número de solicitantes duplicaba a los posibles. Por tanto, ha habido que hacer un proceso selectivo. Entonces, como le comentaba, nosotros... Eso ya es un problema, ¿no? Eso ya es un problema. Pero uno se queda fuera. Como le comentaba, nosotros nos decimos, bueno, pues estas personas que han llegado aquí ahora... 5 tienen que hacer empresas sobre esto. No, las personas llegan con sus ideas, cada una con la idea que tiene o que viene de un proceso previo de brainstorming. Entonces, lo que hace nuestro equipo de mentores es intentar modular esas ideas y darle todas las características para que puedan tener un éxito, ¿no? Y bueno, yo creo que lo consiguen de alguna forma, porque 53 empresas de 60, ¿no? ¿Por qué hay 7 que han fallado? Pues en muchos casos puede ser porque justamente en ese proceso previo a la creación de la empresa han conseguido trabajo, les han contratado en otra empresa. Esa es la tentación del empresario, ¿no? Ha ocurrido algo ahí en medio que ha impedido que finalmente esa idea se lleve a cabo, ¿no? Y luego hay otra cosa muy importante, que de esas 53... Usted sabe que desgraciadamente en España la vida, el Valle de la Muerte es terrible en términos de creación de empresas, en las empresas. Hay muchas que han llegado a pasar el Valle de la Muerte. Pero yo siempre ahí llamo la atención a todo el resto de instituciones. Cuando una empresa se constituye ya hay factores económicos, de inversión. Entonces uno de nuestros grandes objetivos, y yo creo que una de las grandes líneas de mejora, es imbricar nuestros programas con instituciones financieras, con capital, con el Ayuntamiento, con la Diputación, con la Junta de Andalucía, con otras instituciones que yo creo que, por decirlo de alguna manera, tienen más músculo para hacer que esos proyectos se conviertan finalmente en verdaderamente empresas. Ahora, por ejemplo, si Dios quiere, tendremos una bioincubadora en Rabanales 21, con el Ayuntamiento de Córdoba, la Universidad de Córdoba y el IMIBIC, y yo creo que también puede potenciar mucho que no solo que las ideas se conviertan en empresas, sino que las empresas tengan una larga vida, ¿no? Que eso lo necesita Córdoba muchísimo. Me voy a poner en un aprieto. ¿Me podría destacar alguna de las empresas que tienen vida y que tiene una vida fructífera? Bueno, hay 4 o 5... Sin decir el nombre, si no quiere, pero al menos que diga el sector. Yo voy a destacar una... Sí que me pone usted en un aprieto, pero yo voy a destacar una, sobre todo porque hace poco, y ya la segunda edición, esa Gasbiker, contemplábamos en el centro de Córdoba algo que pone de manifiesto la importancia de los jóvenes empresarios. Entonces, esta empresa, que es una app que, en fin, tiene una historia muy bonita, que alerta ante un accidente de moto, alerta a las autoridades sanitarias de que eso ha ocurrido. Cuando un accidente de moto ocurre en una autovía, pues claramente, rápidamente, pero cuando ocurre en una vía terciaria o secundaria, hay muchos casos en que el problema ha sido que esa persona no ha recibido la atención en el momento adecuado, ¿no? Entonces es un dispositivo que alerta a la autoridad sanitaria cuando se produce un accidente en este tipo de circunstancias y que ya ha salvado vidas, ha salvado vidas ya y está en rondas de inversión. Bueno, pues
un ejemplo de lo que son los nuevos empresarios es su responsabilidad social de esa empresa. Entonces esa empresa organiza un certamen que se celebró hace un par de meses, no sé si usted tuvo la oportunidad de contemplar un sábado muchas motos en Córdoba, sí. Que hace una especie de gincana, por decirlo de alguna manera, en la provincia de Córdoba, dando una serie de rutas de distinta longitud y de distinta dificultad para distintos tipos de conducción, y eso hace que tengamos un fin de semana con los hoteles de Córdoba y muchos de la provincia completos, y que proyectemos Córdoba y su provincia con todas sus excelencias gastronómicas, de paisaje, el mundo. Entonces, les voy a poner el ejemplo de esta empresa porque quizás, por haber sido una de nuestras primeras, esta fue de las primeras rondas, ya ha tenido esa vida, ya lleva más de 3 años de vida útil y ya está comenzando a devolver al territorio lo que la empresa ha recibido del propio territorio, ¿no? Con esa responsabilidad social, dándole riqueza a Córdoba. Me gusta porque habla orgulloso de proyectos que... Sí, pues cuando como el que para un hijo, casi. Sí, eso es una de las satisfacciones que se tienen cuando uno pasa por una etapa de gobierno, en este caso de la universidad, ¿no? A mirar hacia atrás y ha salvado vidas, y ver... ha generado puestos de trabajo, ha generado riqueza para el territorio, porque está viniendo gente a otros sitios a disfrutar de la provincia de Córdoba. Yo siempre digo que los que pasamos por la gestión tenemos que tener, primero, no crear problemas o crear los menos posibles, segundo, intentar solventar los máximos posibles, y tercero, ser creativos o creativas y poner toda nuestra capacidad y nuestra ilusión para hacer cosas por el bien de la sociedad. ¿Cuánto talento hay en Córdoba? La verdad es que sí, no me cabe la menor duda. Y este no es el único programa que tiene la Universidad de Córdoba, ya he esbozado alguno más a lo largo de la entrevista, y me gustaría que me destacara algunos de los programas de emprendimiento que tiene también la universidad y en los cuales usted tiene un papel protagonista. Bien, pues como le decía, tenemos un buen número de programas, lo tenemos todo editado en esas distintas etapas de sensibilización, formación, creación y finalmente acompañamiento. En la etapa de sensibilización, pues tenemos programas que fomentan por Innovation Co-op, concursos de ideas de negocio, tanto en el ámbito agroalimentario dentro del CIA3 como a todo de manera horizontal, dirigidos a estudiantado tanto estudiantes en curso como egresados, PDI-PA de la Universidad de Córdoba, tenemos programas de formación, tenemos un juego muy interesante de gamificación. Comentábamos al principio la importancia de que en la etapa de ESO y bachillerato o en la FP se le está dando importancia creciente o se le tiene que dar importancia creciente incluso antes a esa cultura, porque la cultura emprendedora normalmente todo el mundo se suele confundir con crear empresas, pero la gente emprendedora es gente que tiene capacidad de liderazgo y gente que tiene capacidad de donde vaya ser foco. Eso es muy importante y hace falta, ser foco, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de formación la tienen que tener ya los niños y las niñas desde una temprana edad. Entonces tenemos un juego de gamificación, que es un juego registrado por la propia Universidad de Córdoba, un juego de cartas, que permite, de una manera divertida, aproximar a la gente joven y que se está utilizando en muchos institutos por parte del profesorado de ESO y de bachillerato, aproximar a la gente joven o adentrar a la gente joven. Esa es una gamificación, ¿no? Crear esa chispa, ¿no? Luego, sin lugar a dudas, en formación el programa más importante es Emprendeuco, y en creación los premios de Emprendeuco, los premios de nuestros concursos de ideas de negocio, los premios de Emprendeuco cuyo objetivo es justamente el que se constituyan esas empresas, ¿no? Nuestra idea siempre es apostar porque ese dinero vaya a la creación percuta directamente en la creación de las empresas. Y luego, obviamente, tenemos que destacar en la fase de acompañamiento la inversión que se ha realizado en Rabanales 21 con ese espacio de coworking que ya está dando sus primeros frutos, porque el programa Emprendeuco este año se está celebrando en el espacio de coworking. Y en medio, pues, otra serie de programas que todos disponen de una financiación importante, yo creo que importante para lo que es el presupuesto anual de nuestra universidad, y donde, debo insistir, tenemos que agradecer mucho la implicación de otros agentes del territorio. ¿Cuál es la relación de la Universidad de Córdoba con las empresas cordobesas? Yo le puedo dar en ese sentido, mi opinión, y mi opinión tiene la relación. La Universidad de Córdoba necesita o tiene que estar
cerca de las empresas cordobesas. Y uno de los objetivos que yo he tenido, y yo creo que también ahí tengo que decir que bueno, hay mucho camino por recorrer, es que nos acerquemos y alineemos más los intereses. O sea, yo creo que debería existir más espacios comunes de contacto. Yo alguna vez, hablando con mi rector, le he insinuado varias veces, ¿por qué no montamos una oficina en el centro de la ciudad, donde la UCO, digamos, se desenvuelve con el empresariado, haciéndole ver cuáles son las opciones? ¿Y qué le dice el rector? El rector me dice que sí, y supongo cuando me dice sí que lo tendrá en idea, pero a lo mejor hay otras prioridades. ¿Pero sí para que se calle o sí para que...? No creo que se pare. Entonces, con demasiada frecuencia... Me parece una idea magnífica. Con brillante. demasiada frecuencia, y eso a mí me duele mucho porque estamos muy disponibles, cuando hablamos de I+D, que es el gran... O sea, de hacer I+D, de hacer investigación en colaboración con el territorio, ahí debo decir que hemos crecido mucho durante el mandato. Demasiadas veces oigo al empresariado, que yo tengo mucha proximidad con él por razones personales, familiares, es que ¿cómo se puede investigar con la Universidad de Córdoba, ¿no? Y esa pregunta debería estar resuelta. Entonces, nuestro gran reto, también se lo he dicho al presidente de CECO actual, tenemos que tener foros comunes donde, digamos, que se pierda el miedo, porque no es papeleo, no, es voluntad, donde se pierda el miedo por atender a propuestas donde nos necesitamos. Hay muchos proyectos actualmente, en particular relacionados con los fondos de resiliencia y recuperación, donde tienen que ir de la mano el tejido empresarial y los organismos públicos de investigación. Luego un momento magnífico. Vamos a terminar la entrevista, pero antes quería preguntarle si volviera a ocupar este mismo rectorado en los próximos 4 años, 8, si volviera a ocuparlo, no le quiero comprometer. ¿Qué le quedaría por hacer en materia de emprendimiento? Quiero que sea muy ágil porque nos comemos el tiempo. Pues casi se lo he ido diciendo en materia de emprendimiento, reforzar nuestro vínculo con otro tipo de instituciones para procurar, para lanzar a las personas que forman o que crean empresas en nuestros programas a situaciones interesantes desde el punto de vista de financiación para que esos proyectos crezcan y cojan músculo, como ha ocurrido con la empresa a la que le he mencionado, que sí que ha tenido esa oportunidad, y reforzar el vínculo con todos los agentes del territorio para mejorar el I+D, para mejorar nuestras prácticas en empresas y para unir. Estamos haciendo actualmente 800 prácticas remuneradas, en Córdoba y provincia, que sean 1.600, o sea, todo eso sería... Le quedan cosas por hacer. Todo eso sería la ambición, pero yo creo que cualquier persona que acceda al rectorado de la Universidad de Córdoba tendrá presente todo esto y hará que esto tenga una continuidad, por el bien de Córdoba y su territorio. El trabajo está hecho. Muchísimas gracias, vicerrector, por estar aquí con nosotros y por compartir ese proyecto tan bonito y que le he visto emocionado incluso con el proyecto. Un poquito sí, bueno, y también quiero yo agradecer a Onda Mezquita por estar atenta a lo que ocurre en la universidad y por darme esta oportunidad de contarlo para toda la ciudadanía cordobesa. Muchísimas gracias, enhorabuena por el proyecto. Muchas gracias. Y a ustedes, espectadores, pues como siempre les digo, que nos vemos la semana que viene con una nueva iniciativa empresarial, un nuevo programa para emprendimiento o lo que pase en la sociedad a nivel económico y empresarial, porque de esto es precisamente de lo que nos ocupamos aquí en este plató de Onda Mezquita, 7 Televisión, Empresa 7. Nos vemos la semana que viene y como siempre les digo, que sean felices.